El acta de la sesión 173 de la legislatura anterior y el acta de la sesión 1 constitutiva se dan por aprobadas por no haber sido objetadas de observaciones. El acta de la sesión 2 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Con respecto a la cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio número 233 de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 31 de marzo de este año, mediante el cual comunica los saldos no recaudados generados por aplicación del mecanismo de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas establecido en la ley número 21.185, más la proyección de su crecimiento en los meses siguientes. En segundo lugar, informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, de fecha 31 de marzo, elaborado por el asesor técnico, señor Nicolás García Bernal, que aborda y presenta antecedentes respecto a los instrumentos económicos para la transición energética, tales como impuestos a combustibles fósiles y fuentes móviles, impuestos al carbono, artículo 6 del Acuerdo de París, y el sistema de compensación del impuesto verde. En tercer lugar, solicitud del diputado señor Rubén Oyarzo Figueroa para invitar a exponer ante la comisión al gerente general de Codelco División Andina para que entregue un informe detallado de los objetivos y criterios de los proyectos de la empresa. Y finalmente una nota del jefe de bancada republicano de fecha 6 de abril, mediante el cual comunica que el diputado señor Cristian Araya reemplazará al diputado señor Gonzalo de la Carrera en la comisión el día de hoy. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no, para seguir. Ok. Esta sesión tiene por objeto recibir al ministro de Energía, el señor Claudio Huepe, a fin de que exponga acerca del programa de gobierno en materia de energía y respecto de las propuestas de agenda legislativa de dicha cartera de Estado. Así también el asesor legislativo, el señor Fernando Monsalve. Tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Ahí sí? Ya, muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser más o menos breve en mi exposición para que más bien haya tiempo para que tengan dudas o consultas y podamos conversar sobre los diferentes temas que nosotros vamos a presentar. La siguiente, por favor. Perdón, sí, esa, muchas gracias. Voy a tratar 3 puntos. El primero va a ser una descripción o un relato breve sobre el plan de gobierno y los 4 ejes sobre los cuales está construido, más los ejes transversales. Luego voy a hablar brevemente sobre la agenda de energía que estamos llevando a cabo en este minuto y luego sobre la agenda legislativa. Pero va a servir la primera parte para contextualizar lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, si puede avanzar, muchas gracias. Y la siguiente. Muy amable. Nosotros tenemos 4 ejes sobre los cuales construimos nuestro programa, que son la transición energética justa, el primero, la vulnerabilidad y la pobreza energética, la democratización y la descentralización de la energía, y por último, la seguridad y resiliencia de la energía. Tenemos además 2 ejes que los llamamos transversales, que en el fondo recorren todos los otros aspectos y que son el enfoque de género. Vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Y luego también la modernización como principio general sobre el cual trabajamos. Voy a partir refiriéndome a lo que es la transición energética justa, donde el mayor énfasis, el que todo se conoce más abiertamente, es el de la eliminación acelerada o el fin acelerado del uso del carbón en plantas termoeléctricas.
En ese marco nosotros hemos planteado que es necesario dos cosas. Uno, acelerar la salida del carbono en general como fuente del sector eléctrico. Como ustedes bien saben, Chile tiene un compromiso de carbono neutralidad al año 2050 que se expresa también en una estrategia y también en la ley del cambio climático. Pero en este caso en particular, en el tema de energía, siendo que el sector energía es el más impactante en términos de emisiones, nosotros nos hemos propuesto tratar de reducir las emisiones lo más rápido posible. Y partimos para eso por el sector eléctrico, que es el más directamente, aunque representa el más significativo directamente, aunque no representa necesariamente todas las emisiones. De hecho, el sector transporte y el sector industrial también representan un porcentaje importante de las emisiones totales. Pero en este contexto de transición energética, nosotros nos hemos propuesto como primera etapa acelerar la salida del carbón, y para eso estamos comenzando a desarrollar un plan que tiene dos dimensiones. Una dimensión técnica, es decir, una dimensión en la cual nosotros evaluamos cuáles son las condiciones para cumplir o para lograr la salida del carbón lo más rápido posible, y una dimensión económico-social, cuáles son las condiciones en las cuales se debe hacer este cambio para no solamente no tener impactos negativos sobre el entorno económico-social, sino que además tener impactos positivos en este proceso de transición. Entonces, un primer nivel es, por supuesto, que no haya impactos negativos, por ejemplo, la gente que deja de trabajar, etcétera. Pero un segundo nivel es que esto tenga un impacto positivo, por ejemplo, mejores trabajos, mejores condiciones del entorno, etcétera. Entonces, en paralelo, nosotros ya hemos comenzado a trabajar en el plan técnico de qué esto significa. Hasta ahora lo que se dijo, como ustedes bien saben, es que hay un objetivo de lograr la salida del carbono en el año 2040, que es a partir de un acuerdo voluntario con las empresas, pero nosotros pensamos que ese acuerdo voluntario no es suficiente, es necesario, pero no suficiente, porque es necesario, o lo que se requiere es tener bien claras cuáles son las condiciones habilitantes para que eso ocurra. Y con esas condiciones habilitantes, el interés es que sea lo antes posible. En algún minuto se habló del año 2025, después del 2030. Nosotros no tenemos una fecha definida, pero sí queremos que sea lo más rápido posible. Si eso es el 2029, perfecto. Si es el 2030, será. Si el 2031, será. Nosotros dudamos de que esto sea mucho más allá del 2030. Nosotros creemos que todos los estudios que tenemos hasta ahora muestran que es posible al 2030 o en torno al 2030. Puede ser un par de años antes, un par de años después. Eso, en todo caso, deberíamos tener el análisis técnico, un análisis técnico contingente, es decir, un análisis técnico que nos diga esto puede ocurrir siempre y cuando esto otro ocurra, siempre y cuando no pasa esto, ¿no? Que nos permita a todos tener mucha transparencia frente a. Y entonces, en paralelo con ese análisis técnico, vamos a ir a las comunidades, en particular a las comunidades afectadas por el carbono, que son Quintero, Tocopilla, Mejillones, ¿cierto? Coronel, quizás Huasco también hasta cierto punto, y para mostrarles y ver cuál es la manera en que podemos hacer que ese cambio sea además justo para las comunidades. Aquí lo que tenemos algunos de los elementos que nosotros consideramos que son los que hay que considerar. El tema del almacenamiento, de la gestión de demanda, las restricciones, la recuperación del medio ambiente y del espacio de desarrollo, la economía local, etcétera. Son cosas que tenemos que resguardar para lograr que esta transición sea justa. Nuestro segundo eje de trabajo es la vulnerabilidad y pobreza energética, donde nosotros tenemos... Gracias, perdón, se me olvidó decirle que... Sí, gracias. En donde nosotros tenemos dos dimensiones, uno lo que llamamos uso y calidad, y otro precios. En lo que se refiere a calidad y uso, nuestra preocupación mayor es tratar de tener una menor disparidad en cuanto a el nivel de servicio energético. Hoy día tenemos
en Chile comunas que tienen menos de 2 minutos de cortes mensuales y comunas que tienen 100 horas de cortes mensuales. Nos parece que esa diferencial es inaceptable y vamos a trabajar en los cambios regulatorios y también las intervenciones directas que podamos hacer para hacer. Hay un 10%, según las estimaciones que hemos podido obtener, hay un 10% de la población chilena que no tiene agua caliente. Hay un porcentaje probablemente mucho mayor que eso que pasa frío en invierno y son cosas que nosotros consideramos que no deberían ocurrir y el esfuerzo va a ser en lograr tener un sector energético mucho más, mucho menos desigual en general. Para eso también tenemos un par de programas que nosotros tenemos en nuestro plan. Uno es el programa que, lo lamento porque aquí se nos fue, pero que es un programa de uso de energía solar a nivel residencial. Actualmente existe ese programa a muy pequeña escala, se llama Casa Solar. Nosotros lo vamos a expandir para tener mayor acceso. Quizás está un poco más adelante, puede estar, no sé. En fin, y tenemos además el programa Abriguemos Chile, que es un programa para recondicionamiento térmico de 400.000 viviendas en el contexto de, son viviendas usadas, no viviendas nuevas. Y también mejorar un poco el estándar térmico para todos los hogares. En cuanto, siguiente, por favor. Gracias. Uy, me lee la mente. Ya, en cuanto al tema de precios, que es lo que nos preocupa en el corto plazo, nosotros tenemos 3 grandes temas. Uno son, digamos, temas contingentes, pero que van a requerir también, como se los voy a mencionar, un trabajo legislativo. Uno, el tema de las cuentas eléctricas. Como ustedes saben, hay una ley de estabilización de las cuentas eléctricas, del plan de estabilización de cuentas, ¿cierto? La ley que lo que hizo fue, a través de un fondo que se acordó con el BID, evitó que se generaran alzas de cuentas en el comienzo del inicio de la pandemia, básicamente, y poco después del estallido social. Nosotros creemos que eso es fue una ley digamos útil, pero se pensó mucho para solucionar una contingencia y no se pensó como un mecanismo permanente. Lo que tenemos nosotros hoy día es que los costos de la energía que nosotros tenemos, que estamos anticipando en los nuevos contratos, en aquellos contratos que vienen, van decreciendo. Y por lo tanto lo que nosotros queremos aprovechar es este decrecimiento para permitir que hayan precios más estables de la electricidad y que en el fondo no... Lo que ocurre hoy día, como ustedes saben, es que a medida que entran los distintos contratos, los precios de las cuentas eléctricas van variando. Entonces, en lugar de tener esta variabilidad en función, es decir, es tratar de fijar un horizonte y tener valores más predecibles de las cuentas eléctricas. Esto va a permitir a las personas tomar mejores decisiones sobre sus inversiones, sobre los tipos de artefactos que usan. A las pymes les va a permitir, por ejemplo, decidir si se cambian a sistemas eléctricos o se mantienen los térmicos, etcétera. Y además va a enfrentar el problema de corto plazo. Que es que por la estructura de la ley PEC, que estuvo pensada para muy corto plazo, con algunos supuestos, podríamos tener movimientos bruscos de las cuentas de un mes a otro. Entonces, para evitar eso, queremos tener un sistema más permanente. Y eso va a requerir una ley que deberíamos tratar de tramitarla en el brevísimo plazo para evitar cambios bruscos de la... Pero voy a volver sobre eso. En el tema de gas licuado de petróleo, también ya nosotros iniciamos un trabajo conjunto con los municipios y con ENAP para la solución de muy corto plazo, con la idea de poder mejorar el funcionamiento del mercado sin cambio de ley. Eso es independiente de que para el largo plazo necesitamos hacer una legislación más adecuada para el tema del GLP y considerarlo como un servicio esencial y por lo tanto sujeto a un grado de regulación. Parecido al caso del queroseno, que también hay un fondo el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo,
que es específico para el Coresen, y nosotros lo que queremos hacer es hacer algunas modificaciones a ese fondo, pero también en el largo plazo tener algún tipo de seguimiento de ese mercado para asegurarnos de que las ciudadanas están pudiendo obtener queroseno, o sea, parafina, digamos, al mínimo costo. Lo que ocurre ya no es, la parafina no es como fue hace algunas décadas, que era uno de los grandes fuentes de calefacción, mucho menos, ha sido dejada un poco de lado, pero sigue siendo muy relevante en algunos segmentos y por lo tanto nos parece que debemos asegurarnos que sean de mínimo costo. Bien, la tercera eje de nuestro programa es la descentralización y la democratización de la energía, que tiene varios aspectos. Uno es, por supuesto, que en las regiones haya más incidencia sobre la evolución del sector energético. Hemos estado en conversaciones con varios gobernadores regionales y quieren tener mucha más participación en el tipo de decisiones que se toman en energía. En particular, por eso queremos fortalecer las secretarías regionales. La instrucción que nosotros le hemos dado a las CEREMIs, a las secretarías regionales, digamos, los secretarios y secretarias regionales ministeriales, es lo que le hemos pedido, es históricamente, voy a retroceder un poco, lo que las seremías hacían era trasladar la política central hacia las regiones. Y nosotros le hemos pedido que, por supuesto manteniendo ese principio, al mismo tiempo nos trasladen los requerimientos de las regiones hacia el ministerio, de tal manera de tener cuando nosotros hagamos política energética, tener mucho más en consideración las dimensiones regionales de ese proceso. Además de eso hay algunos programas y algunas modificaciones, como fomentar, por ejemplo, las cooperativas, las empresas energéticas locales, en la generación residencial. Aquí está el programa que les mencioné, en el cual, además de ayudar a la vulnerabilidad y pobreza, ayuda a descentralizarla, porque vamos a ayudar a tener generación solar en muchas viviendas, pero además comunitaria. Con lo cual se reducen costos para las comunidades y además tienen más seguridad y accesibilidad. También estamos intentando en este proceso de descentralización de ver cómo podemos fomentar las empresas del sector energético, de servicios en particular, porque nos ocurre actualmente que no en todas las comunas, por ejemplo, hay muchas veces certificaciones gente, digamos, capacitada para hacer certificaciones eléctricas o de gas, lo cual encarece muchísimo además todo, porque a menudo cuando hay que hacer certificaciones de gas tiene que venir gente de otra región, lo cual es muy complicado. Entonces estamos viendo cómo podemos apoyar el desarrollo de empresas para fomentar esa actividad, incluyendo la eficiencia energética. Y por último, en seguridad y resiliencia, aquí tenemos dos temas. Uno, el más de corto plazo, que es el de la estrechez eléctrica que estamos viviendo este año. Lamentablemente, nos hemos encontrado con una situación bastante ajustada en cuanto al suministro eléctrico para este año. Y nosotros lo que estamos haciendo es dos cosas. Uno, vamos a armar un trabajo para el cortísimo plazo, para el año 2022, y luego vamos a armar un trabajo para el año 2023 y 2024, para que no volvamos a tener esta estrechez de suministro que estamos sufriendo ahora. Por el momento no hay un riesgo de desabastecimiento, o más bien dicho, hay un riesgo de abastecimiento, pero no hay un riesgo muy elevado. Pero es algo que estamos monitoreando constantemente, y en particular va a depender de la evolución de la meteorología, si hay lluvias o no hay lluvias, y otras condiciones que son muchas veces difíciles de prever en el sector, como por ejemplo las fallas de las centrales o problemas de acceso de combustible, etcétera. Y el segundo tema que vamos a tratar, que es un poquito más de largo plazo, es el tema de la ciberseguridad. Es un tema que recién está comenzando en Chile, pero como ustedes pueden haber leído quizás en la prensa, es cada vez más relevante para efectos de la seguridad de los sistemas eléctricos en particular. Pero también para otros sistemas, por ejemplo, ustedes habrán leído en el diario hace poco de unos ataques a unos gasoductos en Estados Unidos. En fin.
Como ejes transversales tenemos, como les dijimos, el tema de género y de la modernización. En el tema de género, esto abarca para todos, ustedes lo han visto en general, y lo intentamos hacer en la Seremía. Dentro del mismo ministerio tenemos nosotros actualmente un gabinete paritario, las jefaturas de edición son prácticamente paritarias, estamos haciendo esfuerzos para que en los propios servicios relacionados haya paridad o cercano a la paridad entre hombres y mujeres. Hay un tema histórico de que obviamente el sector energía ha sido históricamente un sector muy masculino, de ingenieros, pero estamos haciendo un trabajo para eso y se va a crear en particular dentro del ministerio una división de género, una unidad de género y derechos humanos. Luego, en temas de modernización, el ministerio tiene 3 servicios más directamente relacionados con energía, son la SEC, la CNE, ¿cierto? Y la SECHEN. Y nuestro objetivo con la SEC y la CNE, bueno, es aumentar la transparencia hacia los ciudadanos. Queremos que sean servicios mucho más ciudadanos, aumentando la transparencia. Y en particular en el caso de la SEC, queremos pasar de un enfoque de fiscalización y punitivo a que las personas puedan tener mucho más un cumplimiento, mucho más apoyo en el cumplimiento de las normativas. También tenemos algunas iniciativas de innovación, por ejemplo, queremos apoyar que el sector energía pueda tener parte del crecimiento de la investigación y desarrollo en los próximos años, que queremos pase de 0,3 al 1% anual. Lo que estamos haciendo actualmente en la agenda de energía, si puede ser la siguiente, muchas gracias, es transformando este programa, que es el programa que nosotros presentamos al momento del gobierno, en una agenda de trabajo, es decir, tratando de poner un poco priorizaciones, los aspectos regionales y también algunas opiniones de la ciudadanía para mejorarlo. Y estamos desplegándonos en todas las regiones, en este momento ya empezó hoy día, de hecho, y vamos a hacerlo durante el próximo mes aproximadamente, hasta tener una agenda que va a marcar una especie de ruta con los principales hitos que vamos a tener en los próximos años. En lo que corresponde a la agenda legislativa, sí, muchas gracias. Me voy a referir por ahora a los proyectos de ley en trámite y podemos quizás conversar sobre, si quieren además, digamos, sobre cuáles son nuestras visión más legislativa, más general. Como ustedes saben, hay una serie de proyectos que están hoy día en trámite en el Congreso. Son 7, estoy en lo correcto. Además de 55 mociones parlamentarias que existen y que algunas tienen relación y otras no están tan relacionadas con esto. En cuanto a los proyectos que están en trámite, nosotros queremos hacer algunas modificaciones a algunos de estos. El de almacenamiento en general es un proyecto que nos parece bien encaminado y salvo algunas modificaciones en particular por el tema de el almacenamiento en hídrico, o sea, el almacenamiento con acumulación de agua, digamos. Es algo que querríamos poder ver un poquito más enfatizado en el proyecto, pero en lo esencial es un proyecto que nos parece que está bien encaminado y que nosotros con algunas modificaciones quisiéramos seguir. El del mercado del gas, que está al final, me estoy saltando un poco, pero para ir un poco en el siguiente, sí. Ese nosotros ya avisamos, lo queremos retirar por un siguiente motivo. Hay 2 motivos fundamentales. Uno, que tiene o trata de 2 temas que son muy distintos, aunque todos tienen que ver con un tema competitivo, pero uno trata sobre el GLP y el otro sobre el GN, o sea, el gas natural, digamos. Entonces, son distintos temas y distintos tipos de problemas. El uno tiene que ver con el acceso abierto en la transmisión, transporte, digamos, de gas natural, el otro tiene que ver con el mercado del gas licuado de petróleo. Entonces, nosotros queremos retirar para hacer 2 proyectos distintos que se manejen de manera separada, digamos. Y en el de GLP en particular, nuestro objetivo es hacer algunas modificaciones porque lo que hace ese proyecto, o lo que hizo básicamente, fue tomar las recomendaciones de la Fiscalía y transferirlas a un proyecto de ley. Y
deja algunos temas fuera. Por ejemplo, cómo hacer el monitoreo, el seguimiento del sector. Por ejemplo, no tiene ningún elemento sobre eso. O deja temas, por ejemplo, un poquito más complejos sobre el tema de la propiedad de las bombonas, los tanques de gas licuado, que en algunas partes son neutros, es decir, no tienen propiedad. Y eso puede ser también una cosa que puede ser una solución al problema. Entonces hay una serie de pequeños temas que tenemos que estudiar para complementar, para poder reingresarlo. Esperamos bastante pronto para que podamos ayudar a perfeccionar el mercado. Pero como les dije, bueno, podemos si quiere después entrar en detalle. Después en el impulso de energía renovable nos parece que básicamente el tema que queremos modificar es tener o sea, más que modificar, queremos hacer algunas modificaciones en el sentido de que más que las metas específicas en términos numéricos, que lo que queremos nosotros es impulsar las energías renovables para que puedan ir lo más rápido posible. Entonces, lo que ya nos podría pasar, ya nos ha pasado, digamos, que se pone una meta y después la realidad supera la meta. Entonces, y de alguna manera es una situación que nosotros queremos que no retroceder, por cierto, pero quizás quisiéramos modificar eso para que sea más bien una ley de impulso a las renovables y tendría algunos otros detallitos, no sé si detallitos, pero algunos otros aspectos que se podrían incorporar, en particular, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con el desarrollo también más distribuido de la energía renovable, el rol, por ejemplo, de los temas también, por ejemplo, de localización y cosas como esas. En geotermia nosotros creemos que también hay que hacer una revisión un poquito más general, porque si bien se consideran diversos aspectos en geotermia, por ejemplo, también tenemos que ver si podemos quizás incluir aspectos como en el contexto de que queremos profundizar los sistemas de calefacción, qué pasa con la geotermia de baja entalpía y cosas como esas que podrían ser sistemas complementarios. Y en hidrógeno verde, nosotros creemos que esto va bien encaminado, pero quiero volver sobre eso porque nos parece que más que un proyecto de ley, lo que hay que hacer es un plan de acción en el tema de hidrógeno verde. Finalmente, me faltan dos, perdón. La ley de servicios básicos es un ajuste que, bueno, se realizó ya y en el fondo nosotros tenemos que hacer algunos ajustes, o sea, se propuso ya, pero que nos parece que esta modificación en este tema, de que tiene que ver con el panel de expertos y el consejo del Coordinador Eléctrico Nacional, más bien lo que tenemos que pensar es como algunos cambios un poquito más integrales al coordinador, y esta solución, en particular en el caso del coordinador, que fue lo que se hace en esa ley, se enfatiza el rol de uno de los miembros del Consejo, y nosotros creemos que es muy importante más bien fortalecer la dimensión colegiada, y nosotros creemos que incluso hay que fortalecerla. Y bueno, hay unos subsidios que se realizan regularmente en el caso de Magallanes y tenemos que también ver ese tema, pero no es un tema de mayor urgencia. Eso en cuanto a lo que está hoy día en trámite. En cuanto a lo que nosotros queremos impulsar más allá de esto, que puede relacionarse en algunos casos o ser expansiones de lo mismo, nosotros tenemos la visión de que para la transición energética se va a requerir varias modificaciones al sistema. Entonces, históricamente lo que se hizo fue primero, hace unos 15 años, hacer unas modificaciones a la regulación de generación. Después del año 2015-2016 hizo la modificación a la ley de transmisión, y lo que se decía era que en el fondo lo que venía ahora era la modificación a la ley de distribución. Sin embargo, un poco volviendo sobre lo que mencionaba sobre el tema de las leyes de energía renovable, de metas, digamos, lo que hemos observado es que el avance de la realidad a veces va más rápido que lo que va las regulaciones. Entonces, más que pensar en cambios solo en la distribución, que por supuesto probablemente hay que hacer varios cambios en la distribución, porque la lógica regulatoria de la distribución no coincide con la lógica regulatoria de
la transmisión y no coincide con la lógica regulatoria de la generación. Entonces, si bien hay que hacer cambios, lo que necesitamos más bien es pensar algunos ajustes integrales, sistémicos, a la regulación eléctrica, y eso probablemente va a incluir ajustes en la regulación. Pero nosotros lo llamamos una legislación para la transición energética, para asegurarnos en el fondo que de aquí a los próximos, no sé, 20 años tengamos una nueva regulación. La regulación actual nace el año 82, ¿cierto? Ya tiene 40 años, de hecho, tiene 40 años. Y por lo tanto está pensada muy para el siglo XX, con una lógica, y hay que modificarla. En vulnerabilidad y pobreza nosotros tenemos como objetivo introducir algunos mecanismos que puedan fortalecer, por así decirlo, el derecho a la energía, que hay un cierto derecho social energético por el que la energía es una base para la modernidad. En el tema de seguridad, aparte de obviamente las cosas concretas que estamos haciendo, nosotros, como mencioné, nos interesaría que fortalecer el tema de la ciberseguridad, y eso puede ser, no es solo un tema energético, pero quizás vincularnos con ese tema para un poco avanzar. Y en el tema de descentralización y democratización, más bien lo que estamos ahí, más bien pensando a nivel de política más que temas legislativos. Eso, por eso modo, nuestro plan, y si pues quizás lo mejor es que yo pare aquí y reciba algunas preguntas, porque las dudas que ustedes pueden tener, no sé si ha sido completamente claro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahí sí, le vamos a dar la palabra al diputado Mulet. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Éxito en su importante gestión. Creo que tenemos una cartera de energía en esta década, digamos, las últimas décadas y en las que vienen, que va a tener una relevancia importante en las transformaciones, o sea, tremenda. Creo que es muy relevante a propósito de lo que usted señalaba y de lo que está pasando, digamos, en el cambio de paradigma en materia de energía. De manera que yo creo que estamos muy contentos por estar en la Comisión de Energía también nosotros. Yo quiero hacer un par de consultas nomás, ministro. Uno, felicitarlo por adelantar la descarbonización de la materia energética. Creo que eso es muy importante, el impulso que está dando el gobierno. Lo habíamos planteado la legislatura pasada también y creo que eso es muy relevante. Usted ya se está atreviendo a hablar del 2030 y eso es importante. Habrá que ver de qué manera se hace, pero creo que es muy relevante y se pueden partir también de inmediato con algunas cosas para llegar a ese objetivo que estaba en torno al 2050. Hay una situación que yo quiero plantear y que tiene que ver con los llamados medidores inteligentes, que hubo toda una discusión hace 4 o 3 años atrás. A propósito, esta Comisión de Minería y Energía y la Cámara de Diputados el año 2019-2020 aprobó una ley derogando derechamente la llamada Ley de Medidores Inteligentes, pero que está ese proyecto en el Senado y el Senado nunca avanzó en eso. Y yo quiero plantearle por qué quedó aprobado aquí en la Cámara de Diputados, se fue al Senado y en el Senado, repito, no avanzó, y a mí siempre me ha preocupado, no sé por qué, pero yo le quiero pedir especial preocupación en eso, porque esa ley, además de la discusión pública, ¿cierto?, derogó una ley que de alguna manera extendió la concesión de distribución hasta la puerta de la casa, digamos, hasta el medidor mismo, y se generó toda una discusión que seguramente usted conoce bien. A mí me llamó la atención que el Senado no avance. Hubo una serie de cambios reglamentarios y de decretos que permitieron que no se sigan instalando los medidores inteligentes, digamos, como se estaban instalando, imponiéndose. Pero la ley está, eso está como suspendido y el problema va a volver en algún momento, porque tarde o temprano algún tipo de medidores inteligentes seguramente van a tener que instalarse, digamos. Pero está el problema del dominio, está el problema y yo no sé por qué el Senado nunca avanzó en eso. Yo quiero nomás saber su opinión respecto de ese tema, porque cuando estudiamos eso hubo una comisión investigadora también con conclusiones bien drásticas sobre ello. Era claramente un traspaso de recursos, en definitiva, o de valores, ¿cierto?, a los concesionarios de la distribución.
en cómo se había hecho ese proyecto de ley, y eso me pareció una transferencia de dinero, en el fondo extenderle la concesión, y creo que eso no corresponde. Y me gustaría que el actual gobierno, que tiene más compromiso con la materia, obviamente haga apure, digamos, ese tema, o busque otra manera de dejar sin efecto esa ley. Un segundo tema, a propósito del almacenamiento, a propósito de la generación de energía eléctrica no renovable. El almacenamiento es fundamental, porque hoy día en Chile estamos perdiendo energía renovable no convencional que no alcanza a entrar al sistema, entonces creo que es muy importante complementar. Eso está allí, y yo creo que toda la disposición nuestra de avanzar rápido, digamos, porque creo que hay que generar los incentivos para que se almacene energía y de esa manera seguir desarrollando las renovables no convencionales y llegar a las metas, además, obviamente, descarbonizar, en fin. Pero hay un tema que siempre en las comunas, y todos los parlamentarios lo tenemos, que es el tema de en qué se benefician las comunas donde están, por ejemplo, las fotovoltaicas. Ahí lo tenemos con don Cristian, en Atacama y en Antofagasta lo mismo. Entonces vamos perdiendo superficie, se va perdiendo paisaje. Obviamente estamos todos de acuerdo con la energía renovable, pero al final hay que ver la manera que las comunidades que se impactan tengan algún beneficio. Eso lo hemos venido planteando muchas veces, y la verdad es que en algún momento hubo un proyecto de ley, pero que era casi insignificante cómo se alteraba la tarifa. Entonces usted, por ejemplo, ve en Incahuasi hace poco un desastre, digamos, con una bajada, una quebrada, está lleno de plantas fotovoltaicas, y la verdad es que la gente no tiene ni alcantarillado, no tiene agua, no tiene ni... O sea, hasta una situación dramática. Esos contrastes que son parte de un nuevo, diría yo, o terminar con esos contrastes, creo que es muy relevante. Y en energía, está presente eso ahora. En estos casos son energías renovables no convencionales. Antes era, Huasco con la contaminación, y eso ya va por el otro lado, ¿cierto? Que hablábamos de la descarbonización, porque ahí se sigue impactando la salud de la gente. Entonces es bueno que el gobierno aborde como dentro de su política este tema, que genera siempre la contradicción. A veces hay una gran generadora renovable o no renovable, y el pueblo al lado no tiene energía eléctrica, digamos. Y se dan esas contradicciones, se fija que hay que abordarlas. Yo creo que es importante que se haga, y es algo de hace mucho tiempo. Y la política de tarifas, y de esta rentabilidad garantizada que se tiene, que se discutió hace algunos años atrás, si el gobierno tiene alguna mirada respecto de sobre todo, yo me focalizo en la participación de la comunidad, organizada o no, o de los grupos de interés, de las asociaciones de consumidores, en la determinación de la tarifa, en los procesos tarifarios regulados. Porque hoy día, pese a que insistimos cuando se hizo la última modificación, en definitiva es la empresa versus el regulador, y la participación de terceros es nominal, porque no hay fondos, no hay recursos para hacer estudios de universidades o de organizaciones de consumidores y tener una participación más activa en resguardar los intereses de los consumidores. Muchas veces ha pasado en este país, y esto es un juicio personal, que de alguna manera el regulador está medio capturado por ex ejecutivos de las compañías eléctricas, que después salen y se van a las compañías eléctricas. Entonces no hay una relación, por ser, por el mercado muy estrecho, por lo que se quiera. Entonces creo que es importante transparentar el proceso de tarificación, ¿cierto?, para que hayan otros actores que hoy día en teoría están, pero si usted no le da ni un peso a una organización de consumidores, ¿cómo hace un estudio eléctrico para ver si la tarifa está bien o está mal? Más bien son nominales. Yo ese tema, porque es muy fundamental, yo creo que ha habido procesos donde se han, digamos, sobrevalorados, y las tarifas han quedado por sobre el valor justo que da este sistema de determinación de tarifa de monopolios naturales que se usa hoy día. Entonces, ese tema, y por último, el de la seguridad, usted lo aborda, me parece muy bien, yo lo felicito. Esto de comunas que tienen 2 minutos de corte al año y otras que tienen 100 horas, dijo usted. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, en Vallenar, por el sistema de transmisión, digamos. Tenemos, por ejemplo, ahí unas líneas que tienen más de 50 años, la que va de Huasco hacia Vallenar, una de 110 kV que tiene 60, 70 años, uno hace las inversiones, las compañías, y terminamos con corte, se corta un poste, y estamos a veces hasta un día y medio. Don Cristian era alcalde y sucedió de nuevo después, y la verdad es que quedamos sin energía. Entonces yo felicito que aborden ese tema, porque creo que hay que
hay que emparejar la cancha y la calidad del servicio tiene que ser buena y para todos, no solo para Las Condes, para Vitacura, para, en fin, comunas que... Para todos, exactamente, así es. Es que lo individualizo, porque ese es el problema. El problema es que Huasco, Freirina, Vallenar no tienen esa calidad y otros sí lo tienen, así es. Entonces hay que individualizarlo. Yo por eso lo digo, si esto no es ningún problema. Hay que comparar las comunas que tienen 100 veces más, 10 veces más de capacidad de invertir que otras. Ese es el problema que tiene el país. Por eso que lo planteo. Muchas gracias, Presidenta. Eso nomás. Bien, voy a comentar brevemente sobre cada uno de los puntos. Si le quedan dudas todavía me puede decir. Sobre el tema de los medidores inteligentes, no está en nuestro programa activar o reactivar el tema de los medidores inteligentes. Es algo que, sin embargo, que debemos estudiar. Nosotros creemos que deben haber ciertos principios fundamentales en el desarrollo del sector eléctrico o del sector energético en general. Y uno de esos es que debemos actuar siempre con anticipación para la transición energética. Sin embargo, justamente el apellido que se le puso a la transición energética de justa es fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente, probablemente la objeción más grande a los medios inteligentes es que era un beneficio potencial en el futuro contra un costo real en el presente. Y nosotros pensamos que para que la transición energética justa, si alguien va a tomar un riesgo, tenemos que ver quién es la persona, quién debe tomar el riesgo frente a un evento, una cosa como esa. O sea, porque si el beneficio potencialmente va a llegar a los consumidores, pero los consumidores están pagando realmente hoy, nosotros creemos que eso no es una distribución justa de los riesgos. Y eso es algo que también debería haber sido mucho más, a nuestro entender, socializado, conversado antes y habérselo explicado a la gente y haber entendido qué es lo que se esperaba. Pero si, como digo, no es algo que nosotros estemos considerando en lo inmediato, porque probablemente el tipo de usos en los que se requieran los medidores inteligentes va a ser algo que va un poco más en el futuro. No obstante eso, no es algo que tampoco descartemos, pero de retomarlo se va a hacer con esta lógica, que si es para la transición energética y significa beneficios potenciales a futuro, no le podemos pedir a las personas que paguen realmente hoy por algo que todavía no los beneficia. Yo creo que eso es como un principio fundamental. Respecto al almacenamiento y en realidad más generalmente sobre el beneficio de las instalaciones eléctricas o energéticas en general, uno de los lados más, diría yo, que no sé si cuestionado es la palabra, pero que hoy día en la discusión mundial sobre la transición energética tiene que ver con el hecho de que las nuevas tecnologías son muy eficientes, son muy avanzadas, son muy tecnológicas y contratan muy poca gente, proporcionalmente a lo que era antiguamente. Una planta térmica antigua para producir 200 megawatts podía tener 100, 150, 200 personas trabajando, y hoy día una planta fotovoltaica o una planta eólica que produce la misma cantidad de energía puede tener a 4, 5, 6 personas. Y eso es parte de esto que usted mencionaba, no es lo único, por cierto, pero tiene que ver con el hecho de que esa eficiencia o ese impacto ambiental deja de lado cómo ese cambio impacta a la sociedad. Por eso, nuevamente vuelvo sobre el apellido de la transición energética justa. La idea de la justicia para nosotros tiene dos dimensiones, lo que llamaríamos una justicia en el sentido negativo, es decir, que esa transición no perjudique a nadie, pero también tiene que ser en el sentido negativo, y es lo que nosotros le hemos transmitido hasta ahora a las empresas que nos han venido a ver y que quieren invertir en energía. Nosotros le hemos pedido y le hemos dicho expresamente que la transición energética tiene que ser positiva, es decir, que al momento de que empecemos a cambiar las energías por unas renovables, más tradicionales, tenemos que tener al mismo tiempo mejores trabajos, más empleo y mejor entorno, un entorno más desarrollado.
El caso que usted plantea, diputado, es un caso que nos lo han planteado algunas comunidades, en el fondo ocupan el territorio finalmente, pero nosotros no trabajamos aquí, ni tenemos ningún beneficio, nada. Nosotros no creemos mucho en el tema de hacer beneficios específicos en función de como compensaciones por el impacto. Nosotros creemos más bien que las instalaciones no deben tener impacto positivo, siempre. Y que el tema de la equidad tarifaria, que es un tema que vamos a tener que revisar también, porque como ustedes saben, está basada en la equidad tarifaria en la medida que hay generación de cierto tipo en el lugar. Entonces, a medida que la paradoja se va a dar que con la ley actual, en el fondo se va a retirar algunas centrales de algunos lugares y eso les va a subir la cuenta. Entonces, eso no tiene sentido. Lo que debe haber, la equidad tarifaria tiene que estar basada en otros criterios y los proyectos deben asegurarse de ser positivos para la comunidad. Y eso es lo que nosotros ya le hemos pedido. Ahora, todavía no tenemos las herramientas, por así decirlo, formales, institucionales para hacer eso, pero nuestra exigencia hacia las empresas ya se la hemos planteado y esperamos poder identificar algunos mecanismos más concretos para asegurarnos de que las empresas, cuando se instalan en el lugar, generen un beneficio positivo para el entorno y no solamente aprovechen el entorno. Por supuesto que siempre generan un beneficio porque hay consumo, ¿cierto? Hay actividad y toda la construcción y todo, pero queremos que ese beneficio sea de largo plazo, que sea sostenido y que sea relevante, en el fondo, ese beneficio que sea realmente visible. Es un tema que podemos trabajar y esperamos seguir trabajando. No tenemos actualmente una propuesta concreta, pero es algo que está dentro de nuestro programa de trabajo, un diseño. En cuanto a las tarifas, esto se vincula con un poco lo que mencioné al principio, la modernización. Nosotros creemos que parte de la modernización, y fundamental, es mayor transparencia. En el fondo, que los ciudadanos puedan tener una supervisión, eso está también en otras dimensiones del programa, ¿cierto? El tema de AFP, qué sé yo, donde que los ciudadanos puedan tener mayor supervisión de lo que ocurre a nivel de las regulaciones. En el tema eléctrico en particular, la dificultad es a veces que existen dimensiones bien técnicas que son obviamente un poco complejas, pero no obstante eso, nosotros yo les puedo decir que yo ya hablé con el coordinador eléctrico la primera semana, digamos, o la segunda, no recuerdo, pero lo que pedimos y estamos trabajando ya es cómo hacer más comprensible para la comunidad lo que se está haciendo, por ejemplo, en el tema de seguridad eléctrica, porque si no se producen muchas especulaciones. También hablamos con la Comisión Nacional de Energía en el mismo sentido, tener mucho más transparencia para que las personas puedan saber que cuando se fija una tarifa se hizo con un proceso y que hoy día eso es muy difícil de hacer, porque el nivel de conocimiento técnico que hay que tener para seguirlo es muy alto. Es un trabajo, no va a ser algo automático, va a tomar tiempo, porque hay que trabajar con las personas. Aprovecho de comentar que nosotros también vamos a hacer proponer una modificación a la ley del Coordinador Eléctrico Nacional para que actualmente el Coordinador Eléctrico Nacional tiene unas atribuciones para el monitoreo de la competencia eléctrica. Y nosotros le hemos pedido a la Comisión Nacional de Energía que incorpore el tema del monitoreo de la competencia en el tema combustibles como una actividad permanente. Entonces, nosotros vamos a proponer en algún momento un cambio en la ley del coordinador eléctrico, de tal manera que esa capacidad de supervisión, o de monitoreo más bien, de la competencia en el sector eléctrico, se pase también a la Comisión Nacional de Energía y tengamos dentro de la Comisión Nacional de Energía, que es el regulador, un grupo potente que pueda hacer seguimiento de todos los mercados energéticos y entregue transparentemente la información a los ciudadanos. Nosotros pensamos que gran parte de estas discusiones y la dificultad que justamente que tienen los ciudadanos para opinar es que la información es muy difícil de acceder, es muy técnica, digamos, un poco comprensible para la mayor parte de las personas, y por tanto eso no es transparencia, porque por mucho que uno ponga miles de datos en un computador,
si la otra persona no los puede leer, es lo mismo que nada. Entonces, tenemos esas iniciativas, que incluyendo las que le acabo de mencionar del coordinador, que sería una iniciativa legislativa, digamos, pero el resto son más bien dentro de la modernización. Ustedes saben que nosotros hicimos un cambio en la Comisión Nacional de Energía, también cambiamos al superintendente de electricidad y combustible, no por una crítica personal hacia él, ni mucho menos a su gestión, sino que porque pensamos que hay que cambiar un poco la manera de hacer las cosas y tener una más apertura hacia la ciudadanía y mucho más transparencia, y eso requiere obviamente un cierto trabajo y algunos cambios en la manera de hacer las cosas. Entonces, no solamente hay un tema legislativo, también, pero también hay un tema como de organizacional que nosotros esperamos reforzar fuertemente. Gracias, ministro. Diputado Tapia. Mucha energía. Ahí sí. Ministro, gusto de saludarlo y gracias por estar presente acá, al primer llamado que esta comisión le hace para que nos conozcamos y ver lógicamente la política energética del país, y acude para nosotros es sumamente importante. Ministro, dentro del planteamiento de aquí me quedó algo bien pegado, que es la energía renovable, cómo darle más rapidez, y un poco tomado también de lo que mencionaba el diputado Mulet. Claro que para las comunidades, en este caso nosotros que somos del norte, siempre hay un impacto, y yo lo que quiero un poquito pensar y decir es que cuando uno señala que estas empresas que llegan a hacer estas instalaciones de planta eólica o fotovoltaica, no es que se le cobre una cantidad de recursos para que instalen y puedan hacer daño, no. El tema va por otro lado. Yo creo que es la producción energética, porque sabemos que a lo mejor la inversión no puede ser baja, pero luego de ahí y ante cualquier actividad económica hay un costo en mano de obra, hay un costo en materiales, hay un costo en lo que son la materia prima. Y acá todos sabemos que, claro, la instalación de estas plantas requiere una cantidad de trabajadores importante, pero ya en la operación, lógicamente baja, pero a lo mínimo. Ahí está la planta del Romero, que está cerca de Cachiyuyo, y la materia prima también es gratis, porque es el sol. Entonces, la sensación de nosotros, la sensación de la gente es, oye, tenemos una tremenda planta que abastece Google, que abastece parte del metro. Cuando fuimos a la inauguración ellos dijeron, oye, nosotros con esta planta podemos abastecer la Serena y Coquimbo 2 veces y nos sobra energía. Entonces, la gente de Cachiyuyo, que es una localidad que tiene 220 personas, dice, bueno, está al lado de nosotros y ¿qué ganamos nosotros? Un poquito más acá está Incahuasi, que tiene como 180 personas, Domeico, cerca de 1.200 personas. Entonces, ahí vamos nosotros, que como con todo lo que se entrega por la naturaleza, no hemos sido capaces de meterle, lo digo en buenas, las manos a esta empresa para que dejen lo que realmente corresponde. Y aquí una pregunta que entre medio es si el Estado o la política que tenemos ahora con el gobierno del presidente Boric tiene planificado o proyectado invertir en este tipo de energía en la zona norte. Que yo creo, por lo menos en una opinión personal, y después seguramente va a dar la respuesta, yo creo que sería una muy buena alternativa. Lo otro, ministro, es el tema del resguardo cuando hay cortes, cuando se caen los postes, cuando se dañan los cables. En el caso de un accidente, nosotros un par de años atrás tuvimos cerca de 48 horas con la energía cortada en Vallenar y algunos sectores de Alto del Carmen y Freirina, y era porque hubo un accidente y la empresa no tenía ni poste, no tenía ni cable, ni siquiera en La Serena, Copiapó. Si uno nos dice que tenga transformador en Vallenar o en cada una de las comunas, pero por lo menos en un lugar cercano que le permita trasladar. Si la falla fue en Copiapó, bueno, ahí lo tiene, o por región, ellos deberían tener un bodegaje que le permita reaccionar más rápidamente, porque aquí no hay que contar el drama que es lo que es estar sin energía.
Y lo otro, esos son resguardos a los bodegajes o a los materiales que ellos tienen que cambiar. Y lo otro, ministro, un tema es cómo va a tomar este gobierno la revisión de los proyectos. Todos sabemos que el año 2020 había una denuncia con los proyectos de las comunas cuando se detecta que había un acto de corrupción dentro del Ministerio de Energía y que estaban coludidos con las empresas y con otros actores para poder aprobar los proyectos y que los costos eran bastante elevados. Y lo digo porque del año 2020, a principios del 2020, yo, el alcalde de Vallenar, ingresamos un proyecto, bueno, salió con el visto bueno del Ministerio de Desarrollo Social, pero tenía que pasar por el Ministerio de Energía, y del año 2020, o sea, llevamos 2 años, y ese proyecto todavía no sale. Claro, nos dijeron es que a contar de ese momento la revisión iba a ser mucho más detallada, nos vamos a moderar un poco. Está bien, yo encuentro bien también que se vaya por toda la legalidad y que no tengamos ningún indicio de algún acto de corrupción, pero también se necesita agilidad porque es un proyecto para el cambio de luces LED, que lógicamente el tema de la seguridad, la expansión lumínica y el ahorro energético también que hay para la comuna es muy grande, y solamente porque ustedes, claro, son un área muy importante, una unidad técnica muy importante que tiene que validar, y luego, lógicamente, los recursos se consiguen a través del FNDR. Era esa pregunta, ministro, ¿cómo se iba a trabajar en esa materia? Porque igual las comunidades necesitamos que estos proyectos puedan salir rápido, considerando todo lo que yo mencioné anteriormente. Esas preguntas y esa intervención, ministro. Gracias. Gracias, presidente. Bien, me refiero a sus preguntas. Sobre el primer punto, tengo que hablar para acá, si no... ¿O se entiende igual? ¿Se escucha ya? Sobre el primer punto... voy a plantearlo en un contexto un poquito más general y después vamos a ver cómo eso se baja al caso más específico. Nosotros, ustedes lo habrán escuchado, tenemos una propuesta general, no es solamente en energía, que se llama la nueva estrategia de desarrollo. Y la nueva estrategia de desarrollo es básicamente un enfoque en el cual pasan 2 cosas. Uno, hay mucho más, si ustedes, liderazgo público, por así decirlo, en el desarrollo económico. Es decir, si bien se reconoce el funcionamiento del mercado, eso no hace que que el Estado se retraiga, sino que en el fondo el Estado quiere participar activamente en la articulación de las actividades económicas de tal manera que produzcan como resultado un verdadero desarrollo. Esto se ve de manera más evidente en casos, por ejemplo, como lo que se ha hablado del tema del futuro del hidrógeno verde, en el cual nosotros hemos planteado a las empresas y también estamos diseñando los mecanismos para que el Estado pueda intervenir, ya sea directamente en parte de las inversiones, etcétera, y juegue un rol, pero también se asegure que las comunidades, los territorios reciben un impacto positivo de estos desarrollos. Yo creo que el caso que usted mencionaba, también el diputado, es algo que nosotros registramos recurrentemente cuando elaboramos el programa. Y hay varias opciones que vamos a estudiar para ver cómo asegurarnos que las empresas, cuando inviertan en una comunidad, generen desarrollo. Pero aquí quiero ser bien preciso porque ha habido una evolución positiva, creo yo, en el trabajo de las empresas, muy positivo, en el sentido de, primero, bueno, completamente indiferencia a ese tema, después pasamos un poco a cosas como de compensaciones, apoyos locales, beneficios puntuales. Y la siguiente etapa, y eso ha ido mejorando, pero la siguiente etapa es tener mecanismos que aseguren que uno pueda evaluar que hay un impacto positivo. ¿Se recuerda lo que le mencionaba acá al principio? Lo que pasa es que hoy día no tenemos ninguna manera, no hay sistema, no tenemos estructura ni institucionalidad para evaluar si
cierto proyecto energético tiene un impacto positivo sobre la comunidad. Sabemos que tiene un impacto positivo en el conjunto porque genera, qué sé yo, actividad productiva, pero no sabemos si tiene un impacto sobre la comunidad. Entonces, estamos evaluando diferentes modelos, diferentes alternativas para justamente asegurar eso y en ese sentido que el Estado sea mucho más líder y se asegure que participe en que no sea solamente un negocio, en el fondo, sino también sea realmente desarrollo. Pero tenemos que tener las herramientas, no las tenemos y las estamos estudiando en este minuto cuáles serían las mejores herramientas para lograr eso. Sobre el tema de los accidentes es una discusión un poquito más compleja porque nos excede como sector eléctrico, pero sí lo hemos considerado. Es un tema que tiene que ver que cada empresa por sí misma, cada localidad no puede tener todo aquello que requiere en caso de una emergencia porque justamente es algo que es excepcional. Pero efectivamente la discusión que nos hemos dado y que está sobre la mesa, no ahora, sino que viene de hace un tiempo ya, es cómo se hace coordinación entre todas las empresas y entre otro tipo de servicios para el tema de la seguridad. Porque justamente una de las cosas que veíamos que uno de los mayores riesgos es que, por ejemplo, lo que no nos ha ocurrido todavía, que haya un accidente o, por ejemplo, un evento natural que deje aislado una zona. Entonces ni siquiera se puede llegar con los repuestos y con lo que se necesita, digamos que es uno de los grandes problemas que podría ocurrir. Entonces nos falta, estamos en el contexto de este marco de seguridad y resiliencia que le comenté, que es nuestra política, es un tema que estamos estudiando, es qué mecanismos se pueden instalar justamente para y qué es aquello que hay que tener para garantizar la seguridad del sistema y cuántos son los plazos. Por ejemplo, en algunos países parece que hay unos ciertos plazos legales que son durante los cuales se entiende que el Estado no puede llegar. A veces son 48 horas, a veces son 73 horas. Y para los cuales, por lo tanto, tiene que haber un mecanismo mínimo de emergencia. Lo estamos estudiando. No es algo que tengamos una respuesta ahora, pero es un tema que sí nos tiene, digamos, dentro de los temas que vamos a estudiar. Sobre el lamentable tema de las luminarias, que realmente para nosotros como ministerio es uno de los puntos más oscuros de nuestra vida, digamos, dentro de 10 años. Y realmente ha sido, para todo el equipo fue una cosa muy como ingrata, más que ingrata, porque se había hecho un gran trabajo y realmente esta situación fue lamentable. En cuanto al tema de los proyectos, efectivamente una de las cosas que nosotros hemos observado es que a veces los procedimientos son un poco lentos, estamos viendo cómo acelerarlo. En este caso en particular de las luminarias, hay toda una serie de licitaciones que hay que hacer, unos procedimientos. Estamos tratando de acelerarlo y lo que hemos conversado en eso, bueno, no hemos conversado con todas pero ya iniciamos una conversación con una gobernación, en particular la región metropolitana, para un poco probar cómo podemos hacer que estos mecanismos sean más seguros, más confiables y también más rápidos. Vamos a probar un poco ahora, vamos a experimentar, o sea, vamos a hacer como una especie de piloto, por así decirlo, con la región metropolitana, que tiene también el tema de las luminarias y en algunas zonas donde hay bastantes problemas, sector en particular en la zona sur de la región metropolitana. Entonces, pero sí, es un tema que nos preocupa y nosotros estamos viendo cómo podemos hacer para mantener el equilibrio justamente entre la confianza de estos procesos y la rapidez. Así que es un tema. Pero también podemos pensar en otras regiones. Nosotros queremos trabajar con justamente, como lo comentaba en el tema de descentralización, con las regiones para identificar, porque a menudo las regiones son capaces de ver que cosas que nosotros a nivel central no somos capaces de ver, de cómo operan las cosas en la realidad. Así que por eso también hemos introducido los CEREMES que nos informen de estas cosas para poder agilizar los procesos. Pero sí es un tema que nos preocupa y espero poder tener mayor respuesta pronto. Gracias, ministro. Muchas gracias. El diputado Carter.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Darle la bienvenida al ministro. Y hacer tres preguntas. Primero, usted en la primera parte de su presentación hace referencia a algunos datos, investigaciones y estudios. Me gustaría saber cuáles son, porque en 2 semanas no creo que puedan haber hecho muchas investigaciones, deben venir del gobierno anterior. Me gustaría que pudiera individualizar eso. Se nos hizo llegar hace un rato atrás por medio del WhatsApp la presentación, pero me gustaría que por favor se pudiera profundizar en los datos y en los estudios. ¿De cuántos son? ¿Quién los hizo? ¿Qué universidad? ¿Qué sustento se tiene? Porque tiende a pasar que en temas energéticos siempre, como se diría, se vende la pescada. Entonces finalmente está lleno de rifleros. Entonces acá lo que ojalá se pueda obtener es primero datos duros para saber bien qué es de lo que se está hablando y no solamente una generalidad. Creo que justamente la generalidad ha hecho de que pase lo que pase y lo que se ha comentado en esta comisión hace un par de minutos respecto a las luminarias. Segundo, un tema que usted habló sobre la ciberseguridad. Qué bueno que usted lo haya tomado. Yo soy también de la Comisión de Defensa y durante 4 años hemos tratado de avanzar en el tema de ciberseguridad, pero su sector político justamente no ha querido avanzar. Ojalá, ministro, usted le pueda decir a ellos de que es extremadamente importante que la ciberseguridad avance precisamente para evitar ataques a infraestructura crítica. Esa infraestructura crítica que en el gobierno anterior se le querían negar a ayudar a la protección, porque según ellos casi no existía. Así que me pone muy feliz de escucharlo a usted, poder poner este punto. Ojalá lo pueda traspasar al presidente. Y por último, respecto al gas a precio justo. Una de las promesas que hizo el presidente Boric, que fue, si no mal recuerdo, a la región del Biobío, y levantó un balón de gas, es de que iba a este gobierno a apoyar esta iniciativa. A diferencia de las querellas que retiró, que cumplió de forma inmediata, en el caso del gas de precio justo seguimos. Se viene acercando el invierno, los precios siguen subiendo y lo único que vemos son evasivas respecto a cuándo se va a hacer el mejoramiento de este proyecto. Usted lo mencionó. Me gustaría tener también aquí exactamente lo mismo que le dije con el primer punto, datos exactos. Porque yo le puedo decir que exactamente en 60 días más va a bajar la temperatura en gran parte del país y la gente va a tener que seguir pagando los mismos precios. Entonces, vamos a seguir siendo testigos de cómo las empresas han manejado el mercado durante años, o ustedes después de la campaña van a cumplir o no la promesa. Yo creo que es el momento, y se lo digo con toda la fraternidad del mundo, ministro, más que venir a hacer presentaciones donde vemos que a 2022, 2023 se va a lograr la descarbonización, no olvidarse de que en este momento hay miles de familias chilenas que necesitan todavía ayuda. Entonces, me gustaría saber esos 3 puntos y especialmente cuándo se va a cumplir esta promesa, porque el gobierno ha dado muchas señales, a mi punto de vista, bastante equivocadas, como el retirar las querellas, pero en caso de ayudar a la gente como debería haber sido, como lo dijo el presidente, no ha sucedido nada. Y último punto respecto sobre esto, hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás vinieron los alcaldes. El mismo alcalde Sharp, que no digamos que es un alcalde de derecha, dijo que este gobierno iba a ayudar y que iba a impulsar este proyecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no se ve? Gracias, ministro. Ahí sí, ya. Gracias. Perdón, voy a tener que consultarle por la primera pregunta, que no le entendí mucho la pregunta, perdóneme, no. Sí, al principio usted habló sobre unos datos respecto al avance de retirar la generación a carbón y fue muy somera la explicación. La primera parte de la... Entonces me gustaría saber sobre los estudios por los cuales ustedes basan su proyecto a 4 años. Eso es lo que me gustaría saber. Perfecto, ya. A ver si... Espero haber entendido correctamente. ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Espero haber entendido correctamente. Sí, no, si entendí correctamente, respecto al tema de la salida del carbón, lo que pasa es que cuando se hizo la estrategia de descarbonización a través de un acuerdo privado, en el sentido de descarbonización, en el sentido de salida del carbón, no del carbono, digamos. En ese minuto lo que pasó fue que se fijó el año 2040 como la meta, ¿de acuerdo? Y se fijó la salida de algunas de las centrales y luego otras han sido una cosa que se ha ido declarando en el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hizo eso solo se habló de las centrales, pero el proceso, a medida que iban saliendo las centrales, en el sistema eléctrico, que es un sistema complejo,
van pasando cosas, digamos. En el fondo, si saca una central en unos ciertos lugares, eso tiene impacto sobre la estabilidad de la electricidad en una cierta zona. Y no necesariamente lo que ha ido reemplazando eso ha ido cumpliendo con los mismos servicios. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos propuesto, que vamos a iniciar ahora, es un trabajo técnico junto con el coordinador, con la CNE y también probablemente con las empresas, para identificar cuáles son, por así decirlo, lo que se llaman las condiciones habilitantes para que eso pueda ocurrir. Y eso va a demorar un poco, porque es un trabajo técnico que hay que revisar la información y tiene que ser hecho con las instituciones que son las encargadas del tema, digamos. Por lo tanto, esos datos, por así decirlo, concretos, duros respecto a eso, nos vamos a demorar un poco en tenerlos todavía. Espero, eso sí, que eso debería estar listo dentro de unos 3 meses, esperamos, para poder también después socializarlo con las comunidades y ver cuáles son las mejores maneras de proceder en la práctica con esto. Respecto al tema de seguridad, de ciberseguridad, tomo su comentario y efectivamente nosotros queremos incorporar esto, así que nos parece muy importante, así que lo vamos a hablar con la Comisión también de Defensa. Respecto al tema del gas a precio justo, nosotros nos reunimos la primera semana que nosotros asumimos, nos reunimos con dos asociaciones de municipios. En ese caso, lo que nosotros conversamos con las asociaciones de municipios, porque hay varios proyectos de ley, ¿cierto? Aparte del proyecto de ley que presentó el gobierno, hay algunas iniciativas, digamos, iniciativas parlamentarias. Entonces, lo que nosotros hablamos con ellos era de retirar esto, revisar las iniciativas parlamentarias y hacer un solo proyecto que recogiera todos los aspectos. Ahora, ¿cuál es el punto sobre eso? Cualquiera sea el mecanismo, o sea, el procedimiento legal o el cambio que nosotros queremos hacer, si lo hiciéramos incluso extremadamente rápido y estuviera listo y operativo para empezar a funcionar de aquí a, no sé, 45 o 50 días, para poner eso en marcha, ya no llegamos al invierno. Entonces, lo que nosotros les informamos, y ya estamos trabajando con los municipios desde la semana pasada, es que la idea es que independiente de, o en paralelo más bien dicho, a la acción legislativa, hacer una acción directa con aquellos que sí podemos hacer sin cambiar la ley. Y básicamente lo que nosotros podemos hacer sin cambiar la ley es trabajar con ENAP. ENAP tiene plantas de llenado operativas actualmente en San Fernando y en Linares. Y esas plantas, y lo que hace ENAP básicamente es llena los balones de gas de el que le traiga balones de gas, digamos. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que la posibilidad de que ENAP actualmente use esa misma capacidad instalada para trabajar con los municipios en balones de gas que irían al mínimo costo, es decir, podrían no ahora. El único resguardo de que nosotros le mencionamos, eso sí, a los municipios y les hicimos notar que es muy importante es el tema de la seguridad. Recién ayer o anteayer había un accidente que explotaba un balón de gas en un hogar, en una familia, una explosión. En general, el sistema chileno de gas licuado de petróleo, considerando que lo usa cerca del 85% de la población, es muy seguro. Es decir, tenemos muy pocos accidentes. Y por lo tanto, es un valor que nosotros debemos resguardar en cualquier cambio y en cualquier modificación que nosotros hagamos, mantener el tema de la seguridad. Ahora, básicamente eso, nosotros esperamos los equipos técnicos están trabajando con los municipios, esperamos que durante el mes de abril tengan una propuesta de cómo operar en la práctica. Eso sería el punto. Eso en paralelo a que hay que hacer un ajuste del mercado del gas licuado, pero como digo, eso puede tomar un poco más tiempo, entonces para no estar corriendo en eso, hacer lo que se puede hacer ahora. Sí, por supuesto. Me gustaría que una precisión. ¿Ustedes quieren Ahí sí. ¿Ustedes quieren mejorar el marco regulatorio respecto a las empresas de gas o van a permitir directamente a las municipalidades? Porque lo que yo entiendo es que el presidente se comprometió a que las municipalidades van a poder
entrar en el negocio, van a poder vender a precio justo. Entonces me gustaría saber cuál es la idea del Ejecutivo, porque entiendo de que ustedes van a tratar de refundir todos los proyectos, pero ¿para dónde va a ir orientado? Ustedes no solamente son un ente que se dedica a tomar las iniciativas parlamentarias, meterlo en una juguera y entregar lo que haya, sino que ustedes tienen iniciativa, son colegisladores, por lo tanto, ¿cuál es su idea? ¿Cuál es la idea del gobierno? ¿Y para dónde va a ir dirigido? Porque, ok, yo entiendo de que no se puede implementar rápidamente debido a la logística y un montón de cosas, de temas técnicos. Pero independiente de eso, es lo que la opinión pública que nos está viendo por ahora por la transmisión, sepa la verdad. ¿Qué es lo que se va a enfrentar en 10 días, 20 días, cuando el gobierno decía, ya, aquí vamos a ingresar el proyecto? Y aparte de eso, ¿con qué urgencia? Porque ustedes también tienen, y el ministro Jackson, que estuvo acá 8 años, perfectamente que tiene... Perdón, como lo comenté, quizás no me expliqué muy bien. Nosotros estamos trabajando los equipos técnicos del Ministerio junto con los equipos técnicos de los municipios. Están trabajando para revisar dos cosas. Uno, la acción inmediata, pero también nosotros estamos viendo cuáles serían las acciones de más largo plazo. Nosotros creemos que los municipios pueden jugar un rol, pero ojo, nosotros debemos legislar para todos los casos. Entonces, evidentemente que hay municipios para los cuales esto puede ser muy simple. Estoy pensando en, no sé, Santiago, Maipú, quizás La Florida, no tengo idea, Valparaíso, quizás Viña. Pero hay municipios pequeños para los cuales esto puede ser muy difícil. Entonces nosotros tenemos que pensar un marco regulatorio que funcione para todos. Entonces, en ese sentido, una de las posibilidades es que efectivamente los municipios tomen un rol, pero también tenemos que pensar qué pasaría en el caso que estos municipios sean, por ejemplo, muy pequeños, o en el caso de... porque, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, digamos, en Santiago, en general, uno llama por teléfono, ¿cierto?, y va a un camión y te lleva al balón de gas a la residencia. Ya, pero en zonas rurales, por ejemplo, eso no funciona así. No funciona así. Y de hecho, lo que ocurre es que generalmente hay un distribuidor más grande que lo lleva a un distribuidor más chico, y el más chico le vende a unos más chicos, y el más chico le vende a un más chico. Ya, entonces, y así hasta de repente que uno va a comprar el pan, el queso, las galletas, y además tiene balones de gas, digamos. Entonces, el marco regulatorio tiene que considerar todos esos casos, y por lo tanto nosotros creemos que los municipios deben jugar un rol, pero no puede estar anclado solamente el sistema o sea, la regulación no debe basarse solo en que los municipios jueguen un rol. Por eso es una cosa un poquito más compleja y que nos va a tardar un poco más de tiempo de asegurarnos que cuando hagamos la regulación funcione para todos los casos. Por eso nosotros dijimos que son en paralelo, y para tomarnos un poco de tiempo con la regulación, pero solucionar el problema de inmediato o parcialmente al menos para este invierno. Esa es un poco la doble vía por la cual nosotros vamos a avanzar. Gracias, ministro. ¿El diputado Araya? Ahí sí. Muchas gracias, ministro, por la presentación. Hay algunos temas en materia de seguridad que me interesan. Por supuesto, rescato lo que decía el diputado Carter sobre la ciberseguridad. Evidentemente es un tema que hay que avanzar. Estamos absolutamente atrasados con ese desafío y me alegro que usted lo tenga como prioridad. Yo creo que la realidad ha demostrado que ese es un flanco que ojalá concite el interés de todos. Yo creo que esto es una amenaza para la seguridad de todos y que puede venir no solo de gobiernos, de otros gobiernos, sino también de grupos terroristas o de grupos del narcotráfico. A propósito de seguridad, quería saber, no sé, qué es lo que ha visto usted en materia del resguardo de nuestra materia energética. Estoy pensando en varias aristas. Uno, de la infraestructura crítica, qué es lo que ustedes van a proponer en avanzar en esa materia. Sé que tiene que ver con usted, pero también con otras carteras. Son tiempos difíciles los que corren en el país y el ataque a las redes de transmisión, etcétera, son un tema que es bastante preocupante. Entonces creo que hay algo que
que debiésemos levantar la voz como cartera. Y por otra parte, conocer su opinión en relación a que empresas estatales extranjeras inviertan o controlen empresas energéticas chilenas, como el caso de la CGE. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, ministro? Estoy pensando, claro, en el caso de la CGE, pero eventualmente en otros casos. Obviamente hay muchos que nos preocupa que otros gobiernos, como el caso de los chinos, empiecen a controlar una cuestión que es estratégica para la seguridad nacional. Listo. Los chinos llegaron. Bien. Sí. Como ustedes bien saben, voy a partir por la primera. Un poco retomando lo que me había planteado el diputado anteriormente, y también el tema de la ciberseguridad y el tema de los accidentes. Nosotros lo que estamos haciendo en esta etapa, voy a retroceder un poco, desde hace como 10 o 15, después del terremoto básicamente, el Ministerio de Energía hizo una serie de estudios sobre el tema de seguridad y resiliencia de la infraestructura energética. Nuestra idea no es hacer estudios nuevos, sino estamos revisando todo lo que hay con la idea de ver si tiene sentido, qué podemos proponer, ¿no?, como situación, pero en la lógica nuevamente de infraestructura crítica. Y ahí, como digo, hay varios temas que no tenemos resueltos, en fin, cómo se financia esto, en particular cómo se paga, porque básicamente no es lo único, pero es un tema sumamente importante porque, como ustedes saben, las tarifas eléctricas son todas reguladas, por lo tanto, cualquier tipo de seguro, que en el fondo que es esto, es algo que va a la tarifa. Entonces, tenemos que ver de qué manera uno se asegura que todos estos sistemas sean óptimos, sean eficientes, los mínimos necesarios. Para eso hay que identificar temas como cuál es lo que llamaríamos el punto, qué es lo aceptable como falla, qué es lo no aceptable, qué cosas pueden fallar, qué cosas no pueden fallar. Otros países tienen una estructura bastante más como desarrollada o avanzada en este sentido. Pero es algo que efectivamente nosotros estamos trabajando, no tengo la respuesta ahora. Espero poder volver aquí en algunos meses y tener una respuesta más clara, pero es algo que estamos recién revisando, mirando todo lo que se ha hecho hacia atrás como insumo. Respecto al tema de las empresas extranjeras, nosotros nos sometemos a los criterios generales que ha sometido el desarrollo económico en Chile. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento que impida la participación estratégica, participación de empresas extranjeras, públicas en Chile. Yo quiero recordar que desde hace ya 30 años nosotros tenemos a varias empresas públicas acá. Este no es, digamos, el caso del CGE que mencionan, el más reciente, digamos, pero Endesa, cuando se vendió, era una empresa pública española. Enel es parcialmente público, no es completamente público, pero tiene una participación pública relevante. Si ustedes recuerdan la transmisión, que es la más importante, Transelec, era propiedad de un fondo de pensiones canadiense durante mucho tiempo. Entonces, hasta ahora, esto es un tema que no ha sido, valga la redundancia, un tema que no ha sido tema o no se ha tratado, y nosotros nos hemos sometido a los criterios generales con los que se acepta la inversión extranjera en Chile. Es, por supuesto, un tema que podría ser perfectamente discutible, pero tendría que ser un planteamiento, evidentemente, general, no específico para el sector, digamos, energía, sino que un planteamiento general. ¿Me permiten? Lo que pasa es que la diputada Riquelme está... ¿Diputada? Muchas gracias, Presidenta, por su medio. Y frente a la pregunta del diputado, China, a diferencia, o las empresas chinas, estatales chinas, a diferencia de las empresas estatales, o las empresas, perdón, que vienen de Italia o España, todas le pertenecen al gobierno chino. Y el gobierno chino, excepto que haya cambiado en las últimas horas, no es una democracia. Entonces, ¿qué pasa si el de futuro Chile tiene algún problema con China, con un problema comercial o un problema
de cualquier índole. Los chinos son dueños de la electricidad. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que justamente el diputado plantea? Pronto, no se preocupe. Entonces, me gustaría saber cuál es la visión del gobierno. Porque una de las cosas críticas que uno le puede haber hecho al expresidente Piñera es justamente haber hecho eso, haber entregado la matriz, este sistema de transmisión a los chinos, así como sucedió con el litio y ha sucedido también pasó en algún momento con los pasaportes, que después se revirtió. Entonces, me gustaría saber cuál es la visión de usted, porque de eso depende que también va a pasar en el futuro, porque convengamos que en él no es lo mismo que CGE. ¿Los chinos son una dictadura? ¿Los italianos no son, ni los ingleses son una dictadura? Bueno, para usted quizás eso es irrelevante. Para los que creemos en la libertad, creemos que eso es bastante relevante. Por favor, ¿ya? Le corresponde, ministro, por favor. Yo me voy a remitir a lo que es la política actual del gobierno, independiente de que esto, por supuesto, como le dije, es un tema que ciertamente planteable, pero la política actual del gobierno sigue siendo la de la neutralidad frente a este tipo de inversiones y no hay una preferencia particular por uno y se vela, eso sí, por criterios de libre competencia, de libre acceso, y eso nosotros queremos aumentar eso. Para nosotros la libre competencia, la participación, digamos, el acceso es fundamental y es pero es el primer piso de eso. Entonces, es todo lo que puedo realmente comentar a esta altura. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar al ministro y desearle el mejor de los éxitos en su gestión. Ministro, primero, me alegra muchísimo saber que cuando tengamos que recuperar estas empresas estratégicas para el Estado vamos a tener un apoyo transversal, por lo que veo en esta mesa. Me alegra muchísimo saber eso, que el apoyo va a ser de todos los grupos, así que cuento con ello. Segunda cosa, ministro, usted señaló dentro de las prioridades 7 puntos respecto a las prioridades, pero respecto del último dice que se va a retirar el proyecto de ley que perfecciona el mercado del gas. Pero me quedó la duda respecto del proyecto de ley que impulsa la producción y uso del hidrógeno verde, que usted dijo que más que un proyecto de ley debería ser un plan de acción. ¿Ese proyecto de ley va a sufrir alguna modificación o seguimos trabajando en ello? Y el otro es el que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional. También entendí que usted se refirió a que iba a sufrir una modificación. El que no mencionó dentro de las prioridades es el que establece el derecho a la portabilidad eléctrica. Ese también me gustaría saber su pronunciamiento al respecto. Y lo último es relativo a la energía eólica. Yo soy del distrito 15, en la región de O'Higgins, y en el sector de Mostazal y Codegua, sector precordillerano, se han instalado muchos parques eólicos y claro, no es como en el desierto, ¿verdad? Que tenemos un extenso territorio. Aquí hay fauna y flora nativa. Y de hecho hay estudios que señalan que vamos a reducir considerablemente, casi menos de la mitad a los cóndores que viven en ese sector, producto de estas torres de energía eólica. Entonces, mi pregunta, ministro, es si vamos a seguir trabajando en ello, si esto fue algo que se escapó a alguien en un momento, se va a repensar la instalación de la energía eólica o cuál es su criterio al respecto. Muchas gracias, señora presidenta. Ya, gracias. No noté todo, pero si se me olvida algo, usted me lo recuerda. A ver, voy a partir por el final. Sobre el tema de la instalación de infraestructura eléctrica no renovable, digamos, pero en los territorios, nosotros
hemos recogido dos dimensiones. Uno, que requerimos probablemente modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también hemos hablado con los gobernadores de la necesidad de poder tener más políticas regionales específicas sobre el desarrollo de esto. ¿Y por qué lo digo? Y esto está vinculado con su primer comentario sobre el tema de, o no sé si fue el segundo, perdón, del hidrógeno verde. La posibilidad de producir hidrógeno verde, que al menos en lo que hemos avanzado se ve muy promisoria, lleva asociado un desarrollo bastante masivo de las energías renovables. Y cuando digo bastante masivo, se piensa que si hoy día tenemos alrededor de 20 y tanto, 27, 28, creo que vamos a llegar a 30, digamos, gigawatts, probablemente para ser una potencia exportadora y para usar además el hidrógeno verde, nosotros deberíamos llegar a instalar esa misma cantidad solo para eso. Ahora, si así fuera, y eso serían solo proyectos renovables, estamos excluyendo los proyectos que actualmente existen, que son... Además, hoy día aproximadamente 50% de la matriz es renovable, un poquito más. Por lo tanto, tenemos un 50% de esa matriz que hay que convertirla en nuevas renovables. Entonces, nosotros creemos que, por eso decía que queríamos hacer algunas pequeñas modificaciones a la legislación del tema de la ley de energías renovables no convencionales. Poner la meta no es suficiente, porque de alguna manera lo que pasa es que la meta, si no se hace cargo de las otras dificultades en el desarrollo, va a ser bien complejo. Entonces, efectivamente, y tal como lo mencionaba también el diputado, en el fondo, y bueno, aquí también lo mencionaba el diputado, que en el fondo hay una, no lo llamaría oposición, pero sí una crítica creciente a la instalación de las energías renovables, y eso es algo que nosotros hemos detectado desde un tiempo, en particular en la zona del sur con las eólicas, por el impacto paisajístico. Entonces nosotros queremos tener una meta más avanzada en términos de participación de las energías renovables. Sí, queremos tener una meta que sea como un tope, pero lo que nos interesa por sobre todo es tener un proceso que asegure que ese avance sea, por así decirlo, seguro y estable, y que no sufra retroceso, digamos, en el tiempo. Esto significa probablemente que nosotros vamos a tener que explorar variaciones a lo que ya hemos hecho, y quizás otro tipo de exigencia. También avances tecnológicos, por ejemplo, la posibilidad de usar otras tecnologías como las tecnologías de los mares, la misma eólica offshore, que también es más compleja, es más cara también. Entonces, hasta ahora nosotros lo que hemos hecho es aprovechar la oportunidad del costo de las renovables para avanzar, pero efectivamente son problemas que nosotros estamos considerando. Por eso esperamos hacer algunas indicaciones a esta ley para garantizar que podemos mantener esto de manera sostenida y que no vamos a tener detenciones, porque es muy complejo. Y parte de eso, como le decía, también implica nosotros lo estamos estudiando, trabajando con los ministros de Obras Públicas, de Medio Ambiente, el tema de la infraestructura compartida. Por ejemplo, hoy día la mayor parte, si nosotros consideramos como el promedio de los embalses que existen, están más o menos como al 40% de su capacidad total, más o menos. Entonces, parte de esos embalses se podrían usar para generar hidroelectricidad, aún en pequeña escala, y sistemas cerrados, es decir, que digamos, cuando hay capacidad extra se sube el agua y luego se baja. Y como decía, necesitamos ser un poquito más innovadores en temas, eso estaba en el tema de almacenamiento, que se premia el almacenamiento. Hay hartos proyectos que algunos privados me han hecho notar sobre este tema, pero es un tema integral. Entonces, para volver atrás, mi respuesta es, entiendo el problema y nosotros lo estamos considerando. Nosotros queremos que estos avances sean seguros y que la gente sienta que esto es un beneficio para ellos y no un costo, digamos. Entonces ese punto es muy importante, pero como digo, no tenemos resuelto el problema así estrictamente de manera cómo lo vamos a hacer. Respecto a... Perdón, se me fue... Perdón, ¿portabilidad? Sí.
Sí, en el tema portabilidad, a ver, el proyecto de ley de portabilidad fue hecho un poco en subsidio de que no se hizo una modificación, o no se propuso una modificación más integral de la distribución. El tema de la portabilidad ha generado en el mundo algunos problemas, y nosotros no tenemos una estructura todavía diseñada para favorecer o sea, para que funcione bien la portabilidad, porque nosotros tenemos tarifas reguladas en el fondo. Entonces podríamos toparnos con que desarrollamos la portabilidad con todo el sistema, podríamos en la práctica no tener ningún caso. Entonces, más bien, lo que nosotros creemos, más que el tema de la portabilidad, que además nuevamente le transfiere el problema a los individuos de informarse correctamente, de la información, de seleccionar, eso en algunos casos funciona parcialmente. Eso se ha instalado, por ejemplo, en Europa, cuando la gente podía elegir entre, básicamente solo renovables. Pero ya, por ejemplo, durante el año pasado hubo algunos de estas empresas que tuvieron algunas crisis. Entonces, ¿qué pasa cuando quiebran las empresas? Se producen varios problemas. En fin, el punto es que para nosotros no es un tema prioritario en absoluto. Creemos que tenemos que más bien mejorar la regulación integral de transición energética, y nosotros creemos que en este momento por lo menos la portabilidad introduce más bien complejidades más que nos ayuda a resolver problemas. Y no sé si me faltó alguno. ¿No? Ya eso. Ministro, antes le voy a dar la palabra al diputado Videla. Antes, solo por la mención que hizo la diputada con respecto a lo que ocurre en el sur, con el espacio medio ambiente, digamos, yo le había hecho un comentario con respecto a lo que pasa con las energías en el norte y las pymes. Esta modificación de ley que hoy día está en el Senado, para que no se nos olvide, ya que si bien estamos hablando de energías limpias, ¿cierto?, están ensuciando la forma, y como hoy día se está potenciando para nosotros y nuestras pymes, principalmente en el norte, que se han visto sumamente afectadas, es sumamente importante que no se nos olvide, y se lo dejo ahí encarecidamente. Diputado Videla. Presidenta, por su intermedio, saludar al ministro, dar las gracias por la presentación. Bueno, y esperar que por supuesto las regiones sean importantes, no solamente en exposiciones, sino que también territorialmente, ¿cierto?, con su persona, con su equipo, para conocer en terreno lo que pasa. Y también dejar claro que se habló el tema de la iluminaria, y eso fue un tema de corrupción, ¿cierto?, y dejarlo más que claro, incluso que trajo consecuencias a municipios que estuvieron involucrados. Me gustaría preguntarle si tiene conocimiento del proyecto en Taltal, el proyecto Horizonte, que sería uno de los más grandes de Latinoamérica, si sabe la cantidad de trabajadores que hay actualmente, y también si se podría de alguna manera garantizar o ver que la mano de obra sea local, independiente de que sabemos que la cantidad de trabajadores es menos, por lo que usted igual ha explicado. Eso, ministro, muchas gracias. No sé exactamente de cuál proyecto usted me está hablando. Proyecto Horizonte, que es uno de los más grandes de Latinoamérica, en Taltal. Imagino que por la envergadura debería conocerlo. Voy a informarme al respecto, pero voy a decir algo más general. Nosotros lo que hemos hablado con todas las empresas, dos cosas. Uno, lo de la mano de obra local es como el mínimo, pero el problema que hay es que no hay un sistema que, por así decirlo, favorezca la mano de obra local. Entonces, si ustedes miraban hasta hace unos 10 años atrás, cualquier proyecto básicamente era administrado por los especialistas que venían de afuera, extranjeros. Ahora ya tenemos algunos chilenos que están participando, pero no hay un mecanismo en que nosotros podamos, por así decirlo, obligar o acordar con las empresas de manera como estricta a que ellos incorporen un cierto porcentaje de mano de obra local. No hay, otros países sí lo tienen, sí tienen esos mecanismos, y por ejemplo en algunos países tienen el tema de que cuando uno construye tiene que ser una pyme local, y eso está en los acuerdos. Pero nosotros, en la lógica que hemos tenido históricamente, con la cual, como ustedes bien saben, este gobierno no coincide,
de la primacía absoluta del mercado por sobre todas las demás variables. No tenemos las herramientas para hacer eso. No obstante eso, como le comenté, nosotros sí hemos hablado con las empresas, enfatizándoles este punto y la importancia que reviste para nosotros, no solo que la construcción sea con mano de obra local, sino que el desarrollo de la infraestructura energética lleve asociado desarrollo de algún tipo de encadenamiento con la actividad local en la provisión de servicios más allá de lo obvio. Lo que pasa hoy día, por ejemplo, es que muchas veces los únicos servicios que se contratan con las comunidades locales son el aseo, por ejemplo. Lo cual está perfecto, no hay nada malo en eso, pero no consideramos que sea suficiente. Hay cosas que, por ejemplo, se podrían probablemente producir aquí, partes y piezas, pero también eso significa una planificación anticipada que no se hace. Entonces, voy a, digamos, transparentemente decirle que eso es algo que a nosotros sí nos interesa avanzar en esa dirección, pero actualmente no tenemos las herramientas más que en las conversaciones con las empresas que nosotros les transmitimos la importancia de este punto, y enfatizamos en el fondo que en el largo plazo también nosotros entendemos que la única manera que sean realmente sostenibles es que ellos se involucren más con sus comunidades. Eso es nuestra comprensión. Pero insisto que no tenemos herramientas institucionales para exigir eso. Pero es algo que, por cierto, nosotros estamos en el contexto de la nueva estrategia de desarrollo viendo de qué manera podemos tener mucho más articulación con las empresas para asegurarnos que un proyecto energético sea mucho más que solo un proyecto energético. Gracias, ministro. Ahí vamos a tener que invitarlo a conversar entonces. Sí. El diputado Matheson. ¿Se escucha? Perfecto. Ya, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, junto con agradecerle al señor ministro su presencia y la exposición que ha hecho, que me parece que es como un programa de gobierno, ¿no es cierto? Me gustaría pedirle a usted, señora presidenta, que le pudiera solicitar al señor ministro que regrese a la comisión en unos 2 meses más y antes de comenzar el invierno, para ver si nos puede exponer los planes de acción para alcanzar los objetivos planteados en esta propuesta. Y bueno, y entre medio a mí me surgen una serie de preguntas que realmente si en este minuto el ministro no está en condiciones de responder, podríamos esperar la respuesta. Pero principalmente, por ejemplo, se habló de la ley PEC. Se sabe que los fondos o los recursos de la ley están próximos a terminarse, ¿no es cierto? Y quisiera saber cuál es el plan de acción que tiene el Ministerio a este respecto, porque se mencionó de convertirlo en una ley permanente, pero una ley permanente va a tomar su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre que se terminen los recursos de esta ley y se cree una nueva ley? Tengo entendido que el 1 de julio ya no tendríamos recursos. Eso por una parte. También consultar cómo se gestiona la generación de energía a partir del acelerar el plan de descarbonización, porque estaríamos reduciendo los tiempos y sería bueno saber cuál es el plan que tiene el Ministerio para poder suplir la energía que se produce mediante el carbón, ¿no es cierto? Por otra parte, en el caso de las sanitarias, se han realizado diversas campañas de concientización para el uso responsable del agua, lo cual no se ha visto en el sector eléctrico. ¿Han contemplado la realización de campañas publicitarias para el uso eficiente de la energía? Eléctrica me refiero. Por otra parte, en otro tema, ¿hay riesgo de racionamiento del corte de servicio para este año debido a la sequía que está sufriendo el país ya por más de, o casi 10 años? Y ya entrando en temas más de mi región, yo soy de Magallanes, me gustaría saber si es que existe algún
algún plan como para convertir la empresa nacional del petróleo en una empresa nacional de energía, y qué injerencia podría tener en justamente la producción de hidrógeno verde o incluso amoníaco verde. Tocando el tema del hidrógeno verde, se ha creado muchas expectativas en la región de Magallanes con la posibilidad de llegar a ser un gran productor de hidrógeno verde. En este minuto se está terminando de construir una planta experimental, pero esta empresa que está construyendo la planta experimental también está realizando ciertos experimentos o construyendo plantas tanto en Estados Unidos como Australia. Y esta planta en definitiva, o las empresas en definitiva, han dicho que ellos van a producir donde se le den más certezas, ¿ya? No necesariamente donde les salga más barato producir, sino que donde tenga mayor seguridad en el fondo, tenga mayores certezas. Por otra parte, se habló de un acondicionamiento de 400.000 viviendas. En este sentido, me gustaría saber en qué consiste este acondicionamiento. Yo entre el 2010 y 2012 fui Seremi de Vivienda en Magallanes y me tocó implementar el plan de acondicionamiento de vivienda o el subsidio, digamos, no plan de acondicionamiento de vivienda, el subsidio para aislación térmica de vivienda. Este plan surgió en esa época, hablemos en términos coloquiales, por la metida de pata del ministro de Energía, ¿no es cierto?, que dijo que a Magallanes se le había terminado la fiesta y se produjo un gran revuelo y una gran protesta regional. Pero bueno, yo estuve participando de la creación de este programa. En realidad se la sugerimos al Ministerio de la Vivienda y inicialmente se implementó con recursos del Ministerio de Energía. Y bueno, en ese sentido también quería ofrecerle mi colaboración, si es que en algo le puedo aportar en algún momento como para llegar a que este programa sea mejor que el anterior. Y digo mejor que el anterior porque una de las condicionantes para poder postular a este programa era el que las viviendas, por ejemplo, estuviesen regularizadas ante la municipalidad, tuviesen recepción municipal. Y en Magallanes existe mucha vivienda de adulto mayor que no cuenta con la regularización y que les es imposible, por cómo fueron construidas las casas, una autoconstrucción y que fue en etapas, les es imposible cumplir con las normativas, ¿no es cierto?, la Ley General de Urbanismo y Construcción, entonces no pueden llegar a regularizar las viviendas. Yo creo que es un tema importante, son personas que uno puede podría considerar que tienen una vivienda de un tamaño superior al normal, porque puede tener, o de una vivienda social, porque puede tener 120 o quizás hasta 140 metros cuadrados. Pero hay que considerar que esta gente estas personas se demoraron, o estas familias se demoraron, no sé, 20 o 30 años en construir sus viviendas y no cuentan con ningún tipo de aislación, lo que les significa tener un mayor consumo de gas. Entonces, ministro, yo creo que eso sería un punto importante a considerar. Y bueno, eso por el momento, digamos. Me surgen algunas otras interrogantes, pero podríamos quedar hasta ahí por el momento. Gracias, ministro. Ahí, en relación a lo que habla, el tema de la regionalización, que era la visión localizada, ¿se acuerdan? Eso también para que se tome en consideración. Le hacía el comentario que habíamos hablado también con respecto a la regionalización y esta visión diferente, porque hay que ver la realidad y él nos muestra claramente eso. No tenemos mucho tiempo, estamos un poquito contra el tiempo, pero tiene la palabra. Ya. Voy a tratar de responder. Anoté aquí, si se me va algo, usted me comenta, por favor. Voy a comenzar al revés. El programa de aislación térmica de 400.000 viviendas, que nosotros lo llamamos Abriguemos Chile, es un programa que se basa fundamentalmente
para hacerlo rápido, en la elevación de los cielos, es decir, la elevación de los techos del fondo de los hogares. En el sistema, como bien lo mencionó el diputado, históricamente todos estos sistemas son por subsidios, son postulaciones, subsidios, procesos que muchas veces por las características de las viviendas, ciertas condiciones particulares, terminan siendo no funcionales en muchos casos, digamos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son dos cosas. Uno, primero, este programa empieza el próximo año, este año no está presupuestado, y este año estamos en una fase de diseño. Pero con respecto a los programas tradicionales hay una pequeña modificación, porque lo que vamos a intentar hacer es nosotros direccionar a aquellas viviendas que son más adecuadas o que más bien que para los cuales este programa es más adecuado, más bien dicho, más que las viviendas más adecuadas para el programa. Nosotros vamos a buscar eso y vamos a trabajar para eso ya lo hemos comentado, con las regiones, para que ellos nos ayuden a identificar justamente los distintos, las características. En todo caso, el objetivo es, dado que vamos a intervenir hogares, que junto con la aislación térmica que se va a hacer de estos techos, se pueda hacer una especie de plan de regularización de las viviendas en la dimensión térmica, es decir, partir con lo básico y dejarle a las familias especificado, mire, si usted quiere seguir o si puede seguir, estos son lo que usted debería hacer, como muy básicamente, de tal manera de aprovechar, porque vamos a entrar a todas las casas, digamos, el programa va a entrar a estas casas, y en el fondo, si bien va a enfocarse específicamente en el cielo, que es como lo más importante, aprovechar de hablar con la familia y hacerles notar, mire, usted puede hacer esto. Es un poco, ese es el objetivo, que sea bastante adaptado a las personas. Ahora, es un desafío grande. Nosotros tenemos una asesoría, o sea, tenemos un vínculo técnico con la Agencia Internacional de Energía, el Ministerio de hace muchos años, trabajamos en diferentes temas de política energética, y ellos nos han mencionado justamente que lo más difícil en eficiencia energética es escalar los proyectos, es decir, hacer grandes cantidades de proyectos. Cuando se hacen 1000, 2000 es fácil, 3000 fácil. Pero cuando se empiezan a hacer 20, 30, 40, 50.000, se dificulta. Y no solamente para nosotros, para todos los países. Por eso vamos a trabajar en el desarrollo del programa este año, de tal manera de implementarlo el próximo. Eso es una cosa. En cuanto al rol de ENAP, ENAP ya tiene el giro para invertir en distintas cosas. De hecho, ya invirtió en eólicas en el caso de Magallanes. La diferencia quizás es que nosotros le hemos pedido expresamente a ENAP que tenga un rol más activo en el desarrollo económico y en el desarrollo del sector energético. Hasta ahora, por razones históricas, el mandato hacia ENAP ha sido históricamente de ser relativamente neutro, de cumplir su función y por supuesto ser rentable, pero básicamente cumplir su función de refinación y tal. Nosotros queremos que ENAP tenga un rol un poquito más activo y lo hemos conversado, pero eso es básicamente justamente hablando de las certezas que mencionaba el diputado, eso es una de las cosas que puede hacer una empresa pública, por ejemplo, invirtiendo en cierta infraestructura que es crítica para el desarrollo de un área, por ejemplo, el hidrógeno verde. Por tanto, es un proceso en desarrollo en el cual nosotros queremos que la empresa sea un pilar de nuestra nueva estrategia de desarrollo, valga la redundancia. Respecto al tema de la estrechez energética, como le mencionaba, esperamos la próxima semana publicar lo que nosotros vamos a llamar como el estado de situación energético actual respecto a la seguridad de abastecimiento, y a partir de ahí ir monitoreando esto regularmente. Pero la idea es que con este diagnóstico definitivo podamos fijar un plan de acción. Ya tenemos identificado todas las cosas que hay que hacer, pero básicamente lo que nos queda es identificar cuándo y cómo se tienen que hacer. Respecto al PEC que mencionaba el diputado, efectivamente, por su diseño, como lo mencioné, está pensado, o sea, se pensó en las condiciones que no se dieron, básicamente, que no se dieron las condiciones objetivas. Entonces, la manera en que vamos a enfrentar esto en realidad es
más que solucionar el problema específico que se produce en un periodo de tiempo actualmente, es un mecanismo por el cual nosotros podemos garantizar que los precios se mantienen relativamente estables en el tiempo y no tienen movimientos bruscos en el tiempo. Eso es básicamente. Y va a ser efectivamente lo más probable un proyecto de ley, pero deberíamos estarlo presentando en las próximas semanas para poder avanzar. Pero efectivamente la idea es evitar estos movimientos bruscos, aprovechar la baja de precios de los contratos y lograr, el fondo, que la proyección de la energía eléctrica sea, no sé si exactamente pareja, pero relativamente estable, que la gente no, en el fondo, si alguien invierte y cambia de un horno a gas a uno eléctrico, sepa que, por lo menos por un horizonte de 8 años, 7 años, tiene una cierta, la tarifa puede más o menos prever cómo va a ser y no que se le pueda mover bruscamente. Obviamente está el tema de los grupos que tienen contratos libres, que eso es otro tema, pero en el fondo aquellos consumidores que son regulados puedan. Y respecto a la descarbonización, como dije, para nosotros justamente garantizar que esto es serio, digamos, que se va a avanzar, lo que vamos a hacer es hacer un plan detallado que muestre qué es lo que hay que hacer cuándo y que se pueda presentar a la opinión pública para que sea transparente y no haya duda de por qué se está haciendo una cosa antes o no, qué es lo que obliga a retrasar o no el proceso o qué es lo que permite adelantarlo, etcétera. Porque eso entendemos que genera mucha duda en las personas de por qué salen algunas del 2025, las otras del 2030, 2040, y eso me parece lógico que la gente tenga duda porque nunca se ha transparentado eso, entonces la idea es transparentarlo frente a la opinión pública para identificar cuál es la ruta más acelerada de la descarbonización. No sé si se me fue algo, diputado. Sí, se nos fue el tiempo, ministro. Al diputado Zulantay, si quiere nos hace llegar, porque lamentablemente estamos en el tiempo. Quiero agradecerle su disposición. Gracias por estar aquí de manera presencial. Tenemos que agradecer ahí que hayan venido de manera presencial y la invitación a poder estar en constante comunicación y trabajo. Hay mucho interés de los diputados en trabajar, en mejorar y espero que podamos hacerlo de manera conjunta. Así es que le agradezco, ministro. Muchas gracias, presidenta. Quiero manifestar nuestra completa disposición. Sí. Ahora sí. Gracias, presidenta. Quiero manifestar mi completa y en la disposición de los equipos, completa disposición a mantenerlos obviamente informados. Como les comenté, hay varias cosas, de hecho, de las que les vamos a avisar prontamente, por ejemplo, el diagnóstico de la situación de estrechez energética, y hay temas que tenemos que también trabajar probablemente conjuntamente en cuanto a cuál es la mejor manera de avanzar rápido, por ejemplo, en aquellas cosas que nos preocupan, como por ejemplo manifestaba el diputado respecto al problema del precio del gas licuado. Entonces, todas estas dinámicas a nosotros nos interesa obviamente mantenernos bien articulados y poder avanzar rápidamente en como se debe, y por supuesto también si hay iniciativas de parlamentarias que les parezcan que son cosas que nosotros no hemos considerado, por favor, también estamos plenamente abiertos a recibir comentarios, opiniones y propuestas para ir mejorando la labor que nosotros hacemos. Así que muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta.